Hola Ivonne, bienvenida, bienvenidos también a los que nos están escuchando a este nuevo episodio de Sembrando Símbolos, Tarot para Florecer, donde buscamos ejemplificar, ilustrar los símbolos del tarot y sobre todo también cómo nosotros lo vivimos y lo manejamos y que así ustedes también puedan seguir sembrando esos símbolos en ustedes. ¿Cómo estás, Ivonne? Bienvenida. Hola Alejandro, bien, contenta de estar otra vez acá nuevamente en uno de nuestros episodios de Tarot, sembrando símbolos y bueno, ver cómo lo sembramos el día de hoy. Ok, pues hoy vamos a sembrar sobre los cuatro centros, es el tema que tenemos para el día de hoy. Clave importante, básico del tarot, de la estructura del tarot, y es como si esa subdivisión que hace el tarot en cuatro elementos principales, cuatro centros, cuatro energías, dividiendo o categorizando lo que es el ser humano, lo que es la totalidad, que realmente son cinco porque es cuatro centros más uno más, que es la quinta esencia, que ya veremos ahorita en más detalle. Entonces, pues hoy vamos a ver un poco eso y cómo se relaciona con muchas otras tradiciones, con muchas otras visiones y cómo es una estructura arquetípica para entender la vida del ser humano en el mundo y el mundo mismo, la totalidad del universo. Ajá, bueno, este es un mapa dentro de muchos mapas, un mapa en cuatro y pues me vienen dos cosas a la cabeza. Una es que pues es un mapa y el Ujú. mapa no es la realidad. Es como el dedo que apunta a la luna, pero no es la luna. Pero siempre necesitamos mapas, ¿no? Los seres humanos, para movernos necesitamos clasificar, organizar y poder ver desde afuera como lo que está adentro y poderlo poner en una estructura, ¿no? Entonces, esta es una estructura de cuatro pues es un mapa y pues nos gustan y necesitamos mucho los mapas, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que hablaba de tanatología y decía que lo que más nos aterraba de la muerte es que no hay un mapa. Ok. No hay forma de saber cómo navegar allá. Entonces eso es lo que genera tanta desconcierto, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tenemos mapas para la vida y este es uno de los mapas para la vida. Sí, y así como tú dices que el no tener un mapa para la muerte angustia, genera angustia, tener un mapa para navegar la vida da mayor sentido, da mayor tranquilidad, da mayor dirección. Mm, sí, es como tú mismo le decías, tener un mapa es más fácil llegar a alguna parte, así el mapa no sea el territorio, la ciudad, pero no tenerlo también es mucho más difícil para saber a dónde Claro, llegar. Entonces, a tener y no tener un mapa, en ese sentido es mejor tener un mapa, siempre y cuando, como tú lo dices, no confundirlo con la realidad. Y ahí también, en lo que estuve como revisando para esto que íbamos charlando, estudiando un poco, también me venía la idea de las formas de mapas que se pueden hacer con el tarot. ¿Cierto? De la ajá, forma de organizarlo y de estructurarlo. Si bien nosotros aquí vamos a hablar de ese mapa y esa estructura y esa correspondencia en cuatro centros que hace Jodorowsky, Marian Costa y otras tradiciones, porque no solo ellos, sino otras tradiciones que tengo entendido viene la tradición de Paul Marteau a mediados ujú, antes de, como después de la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo, pero también hay otros en que asignan a estos cuatro centros otros elementos, otros colores, otras energías y de cierta manera lo que pensaba es que no se trata de encontrar la mejor orden y la mejor estructura y la mejor significación del tarot, sino como dice Jodorowsky, tomando una frase del Buda, verdad es lo que es útil, la estructura que es útil para nosotros y la que queremos. Para nosotros generalmente ha sido una finalidad, un objetivo terapéutico
y un objetivo de autoconocimiento, pero será diferente si es un objetivo ocultista, si es un objetivo de adivinación, en donde seguramente otros significados más esotéricos con correspondencias ocultistas tendrán y harán haya más sentido. Entonces, eso como para notar un poco introduciendo este tema que hay múltiples posibilidades, que no se trata tanto de encontrar la única y la definitiva. No funciona así y cuando yo lo he intentado hacer, porque en algún momento lo intenté hacer, encuadrar correspondencias, no se logra porque el tarot lo saca, el tarot elude eso, es como si el tarot fuera una estructura que elude ser una estructura cerrada y encarcelada. Sí, esta estructura en cuatro centros yo siento que le va muy bien porque tiene cuatro palos. Mm. Ujú, Y, y pues me hace pensar también en el cuatro, en el número cuatro, que es el número de la civilización, ¿no? En el cuatro es el número donde ya hay funcionalidad, donde ya hay un sentido de realidad completo, donde ya, por ejemplo, ya está la familia y es el número sí, de la civilización, porque el cuatro ya es la casa que es cuadrada y la ventana que enmarca eh, el paisaje ya no es una cosa súper abierta y sí, que asusta, sino que ya tiene un cuadrado y se puede. Y entonces los cuatro centros siento que es eso, es un mapa que nos da como estabilidad, porque el cuatro nos da estabilidad, el cuatro es funcional, ¿no? El cuatro es una mesa de cuatro patas, es sólido, es útil. Ha pasado por un proceso de madurez, es el número de la organización, de ujú, la funcionalidad de la civilización, ¿no? Entonces, cuatro es un buen número para organizar un mapa. Es un número que da seguridad y estabilidad. Y en cuanto al tarot, pues tiene cuatro palos, las copas, los oros, los bastos y las espadas. Entonces invita, sí, ujú, él mismo invita a hacer una estructura, organizar una estructura en cuatro centros, digamos. ujú. Sí, y los simbolismos que vamos a dar también, siento que son mm, así, aunque hayan otras concepciones, otras visiones en que los simbolizan de otra manera estos cuatro palos y estos cuatro centros, estos que les vamos a compartir, para mí siento que son muy prácticos, muy actuales y muy concretos, ¿no? Hay otras en otras tradiciones Ajá, que son más etéreos. Pero entonces les voy aquí a compartir pantalla para que nos guiemos un poco con las imágenes con y las así poder imágenes, sí. entender mejor todo. Eh, ahí ya se está viendo, ¿cierto? Ajá, sí, es una imagen muy bonita. Ok. Entonces aquí tenemos la carta en el centro, la carta del mundo, que es el número más alto de los arcanos mayores, que de cierta manera es un resumen de la estructura que propone el tarot de Marsella y sus diferentes reglas de orientación y de simbología. Y en cada una de las esquinas, que ya veremos por qué, están los haces de cada uno de los cuatro palos: monedas, bastos, espadas y copas. Entonces, si partimos del mundo, que aquí lo tengo más grande, aquí también hay cuatro animales, ¿sí? Y cada uno de esos cuatro animales está simbolizando cada uno de estos cuatro palos. Como vemos, la carta es rectangular, o sea que se podría partir en dos cuadrados, y al partirla en dos cuadrados, imaginariamente, pues tendríamos un cuadrado arriba y un cuadrado abajo, Que que sería podríamos aquí por la mitad, asociar por el ombligo por el exacto de ombligo la, exacto de la mujer. de la mujer dentro de la mandorla. Entonces, la parte de arriba es el cielo. Tenemos una estructura, siempre estamos parados con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Entonces, pues la parte de arriba correspondería al cielo y la parte de abajo a la tierra. Y en esta similitud, digamos, en esta relación, pues los personajes que tenemos en el cielo son del cielo, son aéreos, digamos. Tenemos un ángel que ¿Mm? está relacionado con el cielo espiritual más que todo, y tenemos un águila que está relacionada con el cielo más material, más como asociado de todo esto a la libertad. Son personajes del cielo. Y en la Ujú, parte de abajo tenemos personajes de la tierra. A la izquierda tenemos algo que es como un buey, color carne, muy, muy, muy de lo telúrico, muy terrestre, y un león que es un animal pues de la tierra, ¿sí? ujú. Son animales de la tierra, son personajes de la tierra. Entonces, esto ya nos da un indicio un poco
ujú, como de estas reglas de orientación, de sí, más ujú, que o sea, las reglas de orientación nos dan un indicio de lo que puede desprenderse de las cuatro esquinas y de los cuatro personajes que están claro. en la Carta del Mundo. Y al lado izquierdo también vemos que tanto el ángel como el buey son animales receptivos. Este es un animal herbívoro. El ángel recibe los mensajes de Dios y y en esta mano, que está a nuestra izquierda, tiene un cofrecito un cofrecito no, sino una botellita que es un elemento receptivo. Y al lado derecho, pues estos dos son animales masculinos, uno tiene melena y en el otro se le alcanza a ver el pene, al águila se le alcanza a ver en este tarot, y son activos. Entonces también vemos que a la izquierda es como todo lo que es receptivo y a la derecha es todo lo que es activo. Cielo, tierra, derecha, izquierda, y hay como más cuestiones, pero sin profundizar todo en eso ya nos empieza como a enmarcar, como tú bien dices, todo un panorama, una cosmovisión y una orientación. Y ya cuando regresamos a la relación con con los haces de cada uno de los palos, podemos ver que el buey, que es un animal que trabaja la tierra, las monedas también es un elemento que nace de la tierra, que es un mineral que está en la tierra y que también luego se fabrica. Entonces, este corresponde a las monedas. El león, que tiene que ver más como con la vitalidad, con la energía, corresponde a los bastos. El águila, que tiene que ver más con el aire, que con el cielo, con la comunicación, corresponde a las espadas. Y el ángel, que hablamos eso, esa recepción y ese amor, tiene que ver con las copas. Entonces tenemos cada uno de esos cuatro. Hay otras similitudes, pero para no ahondar tanto en las diferentes explicaciones simbólicas de estos cuatro seres vivientes que se encuentran aquí en en la Carta del Mundo, terminan haciendo referencia a estos cuatro palos. No, quería hacer una pequeña Ujú, como intromisión acá. Es como hablamos de la derecha e izquierda, pero pues hay que recalcar que la derecha es la derecha nuestra, porque esto ujú, está en espejo. O sea, no es la derecha del personaje del mundo que está en el centro, es la derecha nuestra y la izquierda nuestra que lo vemos como en un espejo. Y se considera que la derecha es activa y la izquierda es receptiva, o la derecha es más masculina, que la izquierda es más femenina. Entonces, digamos que eso hace que la asociación con los palos sea un poco de esa manera, ¿no? Que lo que está a la izquierda es más receptivo, lo que está a la derecha es más claro, eh, claro, claro. activo. Claro, las copas reciben líquidos, son receptivas. Las monedas también, como decía, vienen de la tierra, las recibimos, aunque también se construyen, pero primero las recibimos, también es receptivo. Ya estos dos elementos, las espadas y los bastos que están tomados con las manos, pues ya son elementos muy activos. Y si vemos los de abajo, cuando hablamos de cuadrado tierra, las monedas y los bastos son elementos que son naturales, son elementos que son más animales, si podemos llamarlo, el reino animal y mineral. Y los elementos de la copa y la espada ya son elementos más fabricados, ¿no? Que han sido forjados. Tienen que ser forjados y nos están hablando más de una parte más humana, más de un cuadrado cielo, ¿sí? Entonces ahí también están esos dos reinos como animal y humano. Lo importante de esto es para llevarlos como a esa concepción muy concreta de centros y energías que lo tenemos acá. Entonces, aquí esto se ha extrapolado poniendo los cuatro centros. Entonces, aquí esto me parece a mí como lo más, cuando yo decía que era muy práctico y muy actual, es porque a veces algunas visiones del tarot, digamos, se queda haciendo la referencia, por ejemplo, de estos cuatro palos a los elementos, agua, aire, que también está muy bien, que también está aquí en esta imagen, pero se vuelve algo como muy etéreo y muy abstracto. Pero en la forma en que lo llamó Jodorowsky y Marian Costa, me parece que es muy concreto, y ellos lo llamaron centros. Las copas hablan es del centro emocional, de todo lo que son los sentimientos y las emociones en en el ser humano. Las espadas hablan del centro intelectual,
todo lo que son los pensamientos, las ideas, las creencias. Los bastos hablan del centro creativo sexual, que es todo el plano, digamos, energético, vital, y habla también de los deseos. Y las monedas habla del centro material y corporal. Y habla de todas las necesidades del dinero, del trabajo, del territorio. Em, entonces, eso es una forma de traerlo mucho a la vida práctica y habla de cómo el ser humano tiene estas cuatro energías y cuatro lenguajes y cada uno apunta hacia una dirección diferente y tiene como su espacio y su lugar. Ujú. Eh, un poco pensando en las copas, también los sentimientos, el corazón, el agua y como la espiritualidad, ¿no? Que tiene, está también asociada al ángel. Y pensaba también que si bien cada centro apunta y jala para su lado, de todas maneras, teniendo en cuenta que es un mapa, pues siempre hay un traslape, ¿no? Ujú, Y de eso se trata, de entender el mapa como ok, es un concepto, lo tenemos así separado, pero el punto es cómo eso se integra, cómo los cuatro centros se integran de una manera, eh, puede decir, armónica, ujú. eh, para que podamos entendernos como seres integrales, ¿no? La idea del mapa es por la complejidad de lo que somos los seres humanos. Entonces, pues esto nos da ya como un derrotero, ¿no? Saber que hay un centro de creativo sexual, donde están los deseos, la energía, es el lugar de los chamanes, el lugar de las acciones creativas, ¿no? De las acciones pélvicas, ¿m? El engendrar hijos, el engendrar obras, eh, el, el hacer prácticas energéticas. También de la creatividad, ¿no? El impulso creativo tanto para el nacimiento, con tanto la concepción, la gestación y el nacimiento, pero también el impulso creativo de los artistas, escritores, científicos, ¿no? Como ese impulso también Sí, está en ese lugar. es un poco verde, ¿no? Porque el color es verde porque es algo que es, si bien es natural, se nos es dado de alguna manera, no es algo que podemos elegir, Ujú. como esta potencia, digamos, es la fuerza de vida, ¿no? Está en nosotros, simplemente no es algo que elegimos, deseamos, sino que existe ahí. Lo que podemos hacer es canalizar esa energía, ¿no? Entonces es lo que hace el artista con su obra, lo que hace el chamán con toda su energía, lo que hace el mago, ¿no? Es Claro, y cuando generar. vemos incluso los cuatro haces, el único que no está construido, que no está forjado como la espada, la copa y la moneda, es el basto, que está en su estado natural. Como tú realmente dices, ese sí no se puede como forjar o construir, sino que está ya dado. Es una energía que se puede canalizar, sublimar, trabajar, pero es un impulso que está ahí y que es todo este aspecto, por un lado, energético de ciertas tradiciones, como el yoga, las artes marciales, y a la vez también habla como de poco de, yo lo siento como la vitalidad del cuerpo en sí mismo. Está el Ujú. cuerpo en las monedas, que es simplemente un objeto de carne constitutivo, pero hay un impulso vital que estaría en los bastos. Esa sería la energía. Y que ese centro lo que genera son deseos, a diferencia del cuerpo, que genera necesidades. Y ya que tú empezaste a hablar por esto, empezando a profundizar un poco en cada uno de estos centros, a mí me llama mucho la atención y me parece muy útil y muy importante cómo hace esta visión del tarot para resaltar ese centro creativo sexual energético vital, porque en muchas otras tradiciones o cosmovisiones se deja de lado, o sea, para todos es más o menos entendible y normal el que se adjudiquen al ser humano un lugar del cuerpo, un lugar de las emociones y un lugar de la mente. Y generalmente hay varias tradiciones que hacen ese mapa solo en esa división de solo esos tres. Sin embargo, el tarot resalta y pone al mismo nivel este centro creativo sexual. Eh, y creo que ahí le da como una importancia primordial, sacándolo un poco también de esta visión más religiosa
excluyó lo sexual, que excluyó lo creativo, que excluyó lo femenino, porque lo más creativo es los aparatos reproductores de una mujer donde se engendra el nuevo ser. Entonces creo que el darle un lugar y ponerle esa diferenciación y ese detalle nos permite también conocernos más profundamente y más integralmente. Sí, sí, es, es un centro bien importante, aunque hay unas visiones que lo incluyen y bueno, otras que no tanto, pero el hecho de que aquí esté como dándole su lugar, un lugar equivalente a las, por ejemplo, al centro intelectual o a lo espiritual y emocional es muy valioso, ¿no? Como para poder atender uno en su vida diaria y eh, en su fuero interno, digamos, la atención a la energía, ¿sí? A la Ujú. energía vital y también el cuidado que requiere, porque pues siempre hablamos de que hay que cuidados del cuerpo, entonces el cuerpo pues necesita, obviamente necesitamos casa y comida y atención médica y siempre de pronto nos preocupamos porque hay que hacer ejercicio para mantenerlo activo, para mantenerlo bien, que no se enferme, la comida debe ser en lo posible sana y todo esto, pero como que no pensamos en cómo se cuida el centro creativo sexual, el centro de la energía, ¿no? Y la energía requiere un cuidado y una atención también. Si la energía no se puede andar desparramando por ahí de cualquier modo, en cualquier lado, requiere como una concentración, hay que saber cuándo se usa, ¿no? Y como lo asociamos a la pelvis en el jara y en es como ese sitio donde uno protege la energía de alguna manera. La guarda y la distribuye, ¿no? Entonces, esa conciencia sobre este tema energético, asociándolo a este lugar del cuerpo también, Ujú. porque finalmente todo esto está en el cuerpo, porque pues es lo que tenemos, el cuerpo es lo que hay para Claro. existir. Entonces, eh, pues está asociado a la pelvis, pero es como de tenerle atención, ¿no? Claro, y sí, el cuerpo es la base donde se construyen estos otros centros y otras energías. El cuerpo es como el primero, ¿no? Incluso el orden que se propone, Sí, que se propone es el mandala, es precisamente es monedas, bastos, espadas y ajá, copas. sí. Es en este sentido. Entonces, sí es importante eso. También me gustaría agregar porque a veces la gente también como esto no es lo tradicional, obviamente como tú dices, hay otras tradiciones que sí lo incluyen, pero lo tradicional es pensarnos en sentidos de cuerpo, emociones y pensamientos. Y Incluso alguna, originalmente se pensaba en cuerpo-mente y ya, hasta claro, y ahí. cuerpo-mente, Sí, ni siquiera, sí. sí. Eh, eh, pero algunas personas, y he tenido esas preguntas muchas veces, no logran a veces diferenciar muy bien lo que es el cuerpo de la energía o del centro creativo sexual, que ya lo hemos dicho un poco, y también les queda la duda como entre necesidades y deseos, porque creen que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Las necesidades son unas necesidades corporales de sobrevivir, de básicamente supervivencia, casa, territorio y que se expresan en diferentes necesidades corporales, pero los deseos ya tienen que ver con otro lugar del ser humano, otro lugar instintivo que no se reduce solamente a las necesidades, que tiene que ver más con esta dinámica entre atracción y repulsión, ¿sí? Eh, Ujú. entonces, un poco para ir diferenciando ahí, como tú dijiste, se asocia a la pelvis y es el elemento fuego, y si quieres devolvámonos un poco a las monedas también para profundizar un poco en ese lugar, es el centro material corporal. em, las posesiones materiales están aquí, la vida económica, todo el tema de prosperidad, el lugar en el mundo, el territorio, em, la salud, la alimentación, la ropa, tiene que ver con todos esos aspectos, todos esos aspectos de sobrevivencia. Y una moneda, un círculo, y en ese sentido también esa moneda también refiere o hace pensar en lo que son las células, las moléculas, el planeta. Ujú. También habla de todo eso y está simbolizado pues por los pies o las piernas también, pero principalmente los pies y las plantas de los pies donde nos
unimos con la tierra y el elemento sería la tierra. Sí, una cosa que me parece bonita en el tema del cuerpo es que, y de este centro es que es los pies, o sea, no se puede construir nada de lo que hay ahí para arriba Claro. sin estar con los pies en la tierra, ¿no? Y es un centro que nos invita a ver cómo está el cuerpo hoy, más allá de las necesidades que están cubiertas, pero es cómo me siento en mi cuerpo, ¿no? Primero, cómo siento cosas en mi cuerpo, cómo lo siento en este momento, ¿no? Este es un centro que invita mucho al aquí y ahora, porque pues es terrestre y es real, sí, sobre la tierra, entonces es como estoy ahora, ¿no? El cuerpo no puede estar en pasado ni en futuro, el cuerpo está aquí ahora, entonces es un ancla, saber cómo estoy parado en el mundo en este momento, cómo lo siento, dónde está la tensión, dónde está el dolorcito, dónde está la incomodidad, dónde está el cansancio. Es una parte del mapa que es muy importante, digamos, que es como lo básico y de ahí para allá, si estoy bien parado o cómo estoy parado, más que bien o mal, de ahí para allá puedo seguir subiendo, hacer recorriendo el mapa y recorriéndome a mí misma, ¿no? Un poco. Y eso en cuanto a a las monedas, que sí, muy claramente es la presencia y el presente. Yo creo que parte del trabajo que nos invita a este centro es eso, es a desarrollar la presencia y al estar presente, así como los bastos tal vez nos invitan más es a permitirnos desear, ¿sí? A permitirnos todo y a jugar con la totalidad de lo que es, con la totalidad de de la creación. Mm, Ah, Luego tenemos las espadas, el centro intelectual. Si quieres, Iván, tú sí, profundiza un poquito ahí. en cuanto pues tenemos los pensamientos y tenemos la cabeza, aunque nos hemos saltado un poquito el corazón si vamos de arriba para abajo, pero no importa, ahorita miramos el corazón porque igual empezamos por la pelvis. Ujú. Tiene que ver con el intelecto, digamos, el intelecto ampliamente entendido, y el intelecto es algo que nos es dado. O sea, nacemos como con una capacidad, pero hay que forjarlo como las espadas, hay que templarlo, ¿no? Hay que aprender cosas, hay que ir de lo grueso a lo más filoso, agudizar el intelecto, hay que trabajarlo y tiene que pasar por atravesar, como está en la imagen del as de espadas, tiene que volverse tan refinado y agudo, digamos, que tiene que trascender el, el poder y el sistema de creencias, ahí está la corona, ¿no? Entonces la espada atraviesa esa corona que es donde nos hemos coronado como reyes intelectuales, ¿no? De que sabemos cosas y esto, pero es como trascender, o sea, es afilarlo tanto y volverlo tan templado como un hierro forjado, como el de la espada, que finalmente eh, trasciende y va más allá, más hacia el vacío, o sea, va más Ujú. hacia que es donde, digamos, actividades como la meditación se ubican, sí, como todo el estudio intelectual, pero pues la meditación permite salir del claustro del pensamiento, ¿no? Que es que además que hemos sido un poco condicionados a sobrevalorar, digamos, la parte racional y el pensamiento y la parte intelectual y el aprender matemáticas y el lenguaje y todo esto sobre otros aspectos de la vida, ¿no? Es un poco cultural eso. Entonces, las espadas tienen como esta connotación Ujú. eh, de poder ir más allá de. Sin embargo, quiero siempre como aclarar que hay, por ejemplo, al nivel de prácticas, las prácticas apuntan a la integración de los cuatro centros y si bien hay prácticas como el yoga que están muy centradas de pronto eh, un poco en la parte energética, porque Ujú. es una práctica pero es una práctica corporal, ¿no? Y es una práctica que tiende a abrir el corazón, ¿no? Las posturas tienden mucho a abrir el corazón para que las copas puedan ser receptivas y el corazón se purifique y pueda recibir y dar, ¿no? Y finalmente para que la mente se aquiete. Entonces, digamos que hay prácticas como yo, porque conozco un poquito más del yoga, pero ahí sé que hay muchas otras que integran los cuatro centros de esta manera, ¿no? O sea, es como agarran de cada cosita se va volviendo
sea, Claro, haciendo sí, una integración, sí. sí, 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 y eso me parece muy importante lo que dices, porque claro, hay prácticas que son específicas y casi que solamente de un solo de los No solo de centros, los centros, sí. y hay otras prácticas que son más integrales que integran dos, tres o hasta cuatro centros. Si bien en mi experiencia está bueno eso, tener una para cada uno, como encontrar a mí me ha servido, ¿no? Como encontrar con la que yo más me relaciono y que eh, más prefiero, más me llama la atención y que sé que trabajo es específico, a la vez de tener otras que manejen varios o todos a la vez. Por ejemplo, en las monedas en el centro material corporal, digamos ir al gimnasio, es solo de ese centro para el Ujú. cuerpo y es una práctica, práctica para ese espacio, pero digamos las artes marciales o el yoga ya están uniendo el centro material corporal con el centro creativo sexual o energético, ¿sí? O hay otras prácticas, digamos la pintura, sería solo centro creativo sexual. eh, Aunque no es solamente, igual como tú dices, no es como que sea un límite exactamente, porque obviamente para cualquier labor artística también requiere algún desarrollo intelectual, poner el cuerpo para desarrollar esa actividad y también conectar emocionalmente. Pero podríamos decir que si tenemos que ubicarlo, se ubicaría más en este centro creativo sexual. Y desde ahí me parece una invitación también para los que nos escuchan para que empiecen a encontrar eso, cuáles son y en cuáles le faltan, porque mucho de este trabajo con esta visión del tarot es precisamente hacer una integración psicológica, una integración del ser, y eso implica por entender, trabajar y desarrollar cada uno de estos cuatro centros y también el quinto, la quinta esencia que ya hablaremos más de ese. Sí, sí, yo incluso creo que cualquier práctica, por más que esté centrada en uno, apoya y sostiene los otros, ¿no? Por ejemplo, la meditación, que es un poco del centro intelectual, ¿no? Que es un Ujú. poco para poder como limpiar la mente, purificarla y tener la concentración, la atención plena. Pero igual esto se hace a través del cuerpo, de una postura corporal, de una atención en algunas prácticas de meditación se concentran se centran en la respiración, por ejemplo, para ir a la concentración. Entonces, eh, como que se integra, ¿no? Y en la medida en que la mente se aquieta, la mente se purifica, el corazón se limpia, entonces la energía se libera y está más disponible para otras cosas, ¿no? Y el cuerpo está más sano, entonces está más presente, o sea, es todo una interrelación muy bonita. Eh, Sí, sí, sí es así. Y también lo que yo he sentido, que si bien hay un orden propuesto, digamos, por el mandala y por esta visión de cómo van surgiendo los centros eh, y los palos, pero también hay otros órdenes desde otras cosmovisiones. Pero en este orden llegamos al corazón, a las copas, al Ujú, centro emocional, un poco en un sentido muy compasivo y muy amoroso en que pone como último palo o último centro el corazón, las emociones, el amor, un poco desde esta eh, frase conocida de todos los caminos llevan a Roma y Roma al contrario es amor, entonces que todos los caminos llevan finalmente al corazón y también desde ahí se entra ya a la quinta ciencia, una parte más espiritual. Siento que es así y me parece muy bonita la metáfora. Sin embargo, también lo que yo he visto en mi experiencia es que cada uno de estos centros eso es una forma para entrar al quinto elemento, a la quinta esencia, a la conciencia, ¿no? También se puede hacer por prácticas que son muy corporales, que se llegan a esos lugares, deportistas que han alcanzado estados ujú. de conciencia elevados haciendo deporte, o dentro de lo creativo sexual, pues está todo la tradición del tantra o de la sexualidad sagrada, y por medio de la sexualidad llegar a eso por las espadas, tú lo que decías, la meditación, esta meditación más, digamos, mental de sentada, de acallar la mente, también es una forma de entrar. Y en las copas ya otra práctica sería más el servicio, ¿no? Muy como por el lugar cristiano del servicio al otro, integrarse al otro, de amar a los otros. Entonces yo creo que cada uno de estos niveles, y bueno, si profundizaríamos, si entráramos a cada uno de los
de las 10 cartas, 14 realmente de cada uno de los pastos, del 1 al 10 y luego las figuras, pues cada uno de estos centros tiene diferentes niveles, ¿no? Entonces hay un nivel más humano, más animal y luego cada vez un nivel más alto de desarrollo. Y de cierta manera también uno tendrá una preferencia más con uno que otro, por carácter incluso, pero la idea es poder comprender, trabajar, integrar todos, aunque pueda que uno tenga unas preferencias más hacia un lado y hacia otro. Sí, puede también ser que por la historia personal y las estrategias de supervivencia desarrolladas desde la infancia, pues uno esté más cargado hacia uno que hacia otro, o por cómo lo hayan educado o a lo que le hayan dado más preponderancia durante el proceso de crianza y de educación, ¿no? Entonces, pues Sí. pienso que ahí, en mi caso, se le daba mucho, mm, digamos, mucho peso al tema intelectual, al tema de aprender cosas, al tema de que me fuera bien en el colegio y también por historia personal y familiar, pues aprendí a subirme a la cabeza prontico de niña, ¿no? Ajá. Entonces también ha sido el trabajo de bajar de ahí, ¿no? Porque lo que nos pasa es que nos cargamos hacia un centro, ya sea por la historia personal o por lo que nos sucede en la vida, o sea, por las circunstancias, por el azar también. Entonces uno se carga a un centro y descuida a los otros. Entonces yo por lo menos tuve que hacer un ejercicio para darme cuenta que necesitaba bajar al cuerpo, que necesitaba darle atención al cuerpo, que necesitaba prácticas energéticas, que necesitaba prácticas físicas, que estar en la cabeza no era lo suficientemente completo ni Ujú. útil y entonces poder entender mis emociones, ¿sí? Como darles atención, darle atención al corazón y bueno, a todos los cuatro centros otros y empezar a hacer como un ejercicio para balancear y tener una vida más completa, más rica, más posible de pensar en entrar en contacto con la quinta esencia, ¿no? Es decir, porque si uno está desbalanceado, pues está desbalanceado, o sea, está cargado, no, es decir, está incompleto de alguna manera, ¿no? Entonces yo siento que esta integración apunta como a una cierta completitud, no a la perfección, por ejemplo, si uno tiene una práctica en que no se trata de ser pues, el as, el que está, participa en demostraciones, sino sobre todo qué necesita uno, poder escuchar el cuerpo, poder escuchar el corazón, poder escuchar qué necesito, qué puedo hacer para estar más Mm. balanceado, más Sí. balanceada, más integrada, ¿no? Y a mí eso en su momento, y todavía, pues ahorita me funcionó mucho, me sigue funcionando, pero en su momento me cambió de cierta manera la vida. Yo también era muy del lado intelectual. La mayoría de la gente también, por como tú dices, por condicionamiento social y cultural en Occidente, donde se le ha dado un papel principal y preponderante a la razón, al intelecto y a la lógica, que no quiere decir que no tenga su importancia, pero no es lo único. La mayoría de gente tiende a hacer eso, aunque no todos, pero en promedio es lo que he visto. Pero en mi caso, trabajar el cuerpo y desarrollar el guerrero, que es el arquetipo del centro material corporal, que ya en otro momento hablaremos un poco más de los arquetipos en cada uno de los centros, pero desarrollar el guerrero, también conectar con mis emociones y reconocer y expresar mis emociones también fue súper importante viéndolo desde esta estructura de que me estaba perdiendo de un cuarto o un quinto de la realidad, de mi realidad y mi existencia y de mi experiencia de vida, si no desarrollaba, trabajaba y le daba lugar a esos espacios, a esas prácticas y a esas energías en mí. Entonces, desde este mapa permite algo muy, muy práctico y realmente muy simple porque es un mapa realmente sencillo. Tiene muchos detalles y muchas cosas, pero en términos generales es simple sobre todo para el trabajo interior. Yo conozco muchos otros mapas muy chéveres. A mí me gusta, por ejemplo, el mapa de Ken Wilber y la psicología y filosofía integral, pero es súper amplio y wow, me enredo en todo lo que hay que hacer y las prácticas y aquí y allá, pero aquí son solo 4 cosas, 5 cosas, mirarme de la cabeza a los pies y saber qué necesito desarrollar más es muy inmediato. Sí, sí, hay otras aproximaciones. Yo hace poquito conocí
como la propuesta, digamos, y la insistencia de Elizabeth Kubler-Ross, que es pues una persona importante en cuanto al acompañamiento a moribundos y bueno, fue como pionera en este campo eh, en el siglo XX, pero pues yo he estado haciendo una formación con esta fundación de México Centro y ahorita soy parte del grupo de Dulas de la fundación y bueno, he tenido que aproximarme y me ha gustado mucho aproximarme a ella y ella habla de esto de otra manera, ¿no? Ella habla de cuatro cuadrantes, que eso Ujú, es otra vez, pero ella habla de cuadrantes y ella tiene un cuadrante emocional, un cuadrante espiritual muy importante porque ella fue una persona con muchísimas experiencias en este nivel, un cuadrante mental, llama ella, que lo asociaremos aquí al intelectual, y otro cuadrante corporal. Y lo que ella habla es como de la necesidad de que estos cuadrantes estén, digamos, balanceados en lo posible y uno pueda atender el desbalance para tener digamos, ir hacia el autocuidado, que es muy importante, o sea, el cuidarse uno mismo, y el cuidarse uno mismo para ella y bueno, y en este mapa es atender estos cuatro cuadrantes o estos cuatro centros o estas cuatro energías o estos cuatro egos, este mapa, digamos, usar un mapa ujú. que le pueda a uno permitir eh, como darse cuenta de dónde estoy. Pero este me parece muy interesante porque es pies, pelvis, corazón y cabeza, o sea, es de lo que estamos hechos, ¿no? Lo que... Ujú. Sí, sí, sí. Y profundicemos porque creo que no hemos profundizado ya, ya para terminar, profundicemos un poco en el centro emocional y en la conciencia o quinta esencia. En cuanto al centro emocional, ¿hay algo que quieras agregar, Iván? Pues está asociado al arquetipo del amante o del santo, porque el centro Mm, emocional también en este centro pues está la espiritualidad y es amplio en ese sentido, ¿no? Eh, es como el lugar del dar, ¿no? De la copa recibe como de lo ujú, divino y se llena, pero si se rebosa es para entregarlo a los demás, ¿no? ujú, Eh, es muy bonito. Igual una persona que solo esté centrada en este lugar, eh, pues va a tener dificultades para poder entregar todo lo que tiene, lo que ha recibido, porque pues necesita del cuerpo y necesita de la energía y necesita ponerle orden a esto, ¿no? Entonces es un poquito volviendo como a la claro, integración de los cuatro centros. claro. Y yo me acuerdo mucho de lo que decía nuestro maestro Cristóbal Jodorowsky, que un poco en este orden de los centros y de cómo ir desarrollándolo y que cada vez son niveles más amplios, más desarrollados, más trascendentes del anterior, eh, de que uno quiere ser, no sé, iluminarse, pero si ¿cómo va a querer uno iluminarse si todavía ni siquiera se sabe limpiar el culo? Así Así, tal cual lo decía, que era muy sí, gracioso. A mí me sí, gustaba, pero es eso, es primero aprender a limpiarse el culo, lo que implica eso para cada persona, pero un poco ir a ese centro material corporal, a estar bien con su cuerpo, a comer bien, a descansar bien, a desarrollar su cuerpo, atender su salud, el dinero, la supervivencia, como que eso es necesario para poder darle un soporte y un sostén a los otros sí. centros. No quiere decir que no pueda empezar a acceder y a desarrollar los otros centros sin hacer este, pero sí en cuanto a un orden, le va a dar más sostén y más impacto hacia los otros. De alguna manera, yo siento que cada uno de estos trasciende e incluye el anterior. Por ejemplo, las monedas con el cuerpo, digamos que ahí es el cuerpo en general como las células, la materia, pero ya los bastos trasciende, e incluye a las monedas al agregarle el impulso vital, pero ya las espadas trasciende, incluye a los anteriores y lleva ese cuerpo y esa energía vital a un espacio más amplio donde se sale de solo el propio cuerpo y por medio de la inteligencia y de la imaginación se puede elevar hacia nuevos lugares y conectarse con otras cosas, pero más allá después luego las copias nos permiten conectarnos con otros, con otras personas y dejar de estar solo en nuestro yo y en nuestra individualidad. Entonces, hay como toda sí, una continuación, un orden que es muy, muy útil también
a la hora de uno seguir un camino, una vía. Sí, con las copas también es como esta parte toda espiritual, una espiritualidad entendida como poder contactar con algo, lo que sea, con una percepción del mundo de algo que es más grande que yo, ¿sí? Ujú, Que no sé qué sea, pero que es como que existe algo que es más grande que yo y que eso también me lleva como hacia esta arquitectura del alma o a la quintesencia o al contacto con el ser esencial, ¿no? Como que, no soy solamente cuerpo y no soy solamente necesidades y deseos ni pensamientos o sentimientos, sino que hay algo más abarcante que no descifro, pero que puedo intuir y percibir de alguna manera y que me lleva a entenderme como algo más amplio y más parte ujú. de una, no sé, de una existencia más amplia y más integrada y más total, digamos, ¿no? Claro, claro. Y yo siento que las copas van y el centro emocional mucho por ese lugar en donde se va más allá de la individualidad y ya empieza la relación con los otros, que primero pues sería con la familia, pero luego con los amigos, pero luego con la sociedad. eh, las emociones tienen que ver eso, con muchos los afectos que se dan en las relaciones, pero luego relaciones más amplias, como tú dices, con algo más grande y trascendente. Y ya entrando en la conciencia, en la quinta esencia, algo ahí interesante que ya habíamos dicho antes es que cada una de estas energías pueden tirar para un lado diferente. Un poco ahí está la metáfora del carruaje con cuatro caballos. Cada caballo es uno de estas cuatro centros, tira para lados diferentes y si tira para lados diferentes, pues no va a avanzar ese caballo, se va a volver, se va a caer, se va a estrellar, se va a volver todo nada. Entonces necesita un quinto elemento que una, que haga converger los otros, que en la analogía del carruaje, pues sería quien conduce ese carruaje y quien conduce sería entonces lo que podemos llamar conciencia o tiene otros nombres, la quinta esencia, quinto elemento, ser esencial, alma, espíritu. Creo que el nombre de conciencia es el que a mí más me ha gustado Ujú, a mí también. porque es el más amplio y no tiene como tantas ruido religioso, esotérico de otra manera, pero para la gente que también le sirve, tiene que habla un poco de eso, pero habla de la conciencia y esa esencia que subyace a todos estos cuatro centros, a todas estas expresiones y áreas del mundo y formas de vivir en el mundo y los comunica, los interpreta, los coordina para que vayan hacia un mismo lugar, los alinea. Y también hay otra analogía que a mí me gusta, que es la de la mano, y es que los cuatro dedos meñique, anular, medio, índice, serían cada uno de los cuatro centros y tienen su equivalencia. Y la quinta esencia sería el dedo pulgar, que Ujú. permite que podamos coger cosas y que permitió buena parte de la evolución del ser humano a lo que soy. Ajá, a mí sí. Me gusta también lo del ser esencial porque es como que hay, siento que es algo que está fijo, de alguna manera está quieto, silencioso, pero que a la vez es como un centro muy potente y poderoso, pero sin ruido, silencioso, tranquilo, que es la esencia, ¿no? Y está ahí siempre, está siempre, 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 no importa lo que pase, eh, cohesiona todo, permanece, eh, no es dramático, no Ujú. hace ruido, pero está ahí y integra, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene todo ahí y pues un poquito es como esa posibilidad de estar en contacto con eso con ese ser esencial dentro de sí, cada uno de nosotros, ¿no? Que es para poderme sentirme centrado, ¿no? Y ahí surge un poco el observador, que es esto que uno sabe que no es uno, pero que está ahí y que está haciendo como un monitoreo muy tranquilo, sin juicios, sin cargas, pero que permite que me distancie y me desidentifique de todo el jaleo Ujú.
que hay en los cuatro centros, porque pues finalmente todos los cuatro centros son movimiento y son actividad y son eh, tensión también, ¿sí? Es Ujú. decir, entonces esto con lo que hace es como ponerle un orden y un equilibrio, pero de una manera muy sutil y elegante, ¿no? Como una cosa muy refinada, siento yo, que es como Mm, esa esencia está en mí, pero es algo más grande que yo y que no puedo expresar, digamos, con palabras, ¿no? Sino claro, sí, sí, sí. puedo Y es, experimentar, tal vez. Mm. sí, sí, experimentar, estar en contacto. Sí, aquí ya empezamos a entrar a un campo un poco de lo inefable, porque precisamente se sale de estas cuatro centros o cuatro áreas en donde tenemos cuerpo, palabra, energía, emociones, que es lo que conocemos en esta experiencia, digamos, humana, pero la conciencia apunta a algo que subyace o trasciende todos estos y que tiene un lenguaje diferente que tiene que ver más, como tú dices, con el silencio, con la meditación, con la conexión en el amor profundo, donde las palabras son insuficientes, pero sí es súper clave ese principio unificador, esa naturaleza última que, si bien el tarot lo pone, lo expresa como el centro incluso de este mapa, también lo hemos visto en muchas otras tradiciones. El quinto elemento, basándose en los cuatro elementos de la filosofía griega antigua, pues está el quinto elemento, el éter, en el hinduismo el Atman, también un poco el prana, el ki, bueno, un poco, aunque tal vez tiene Mm. que ver un poco más con los bastos, pero tiene cierto lugar, la vacuidad budista, si algo que debemos poner en ejemplos más contemporáneos o científicos, un poco el campo cuántico, el vacío cuántico, guardando diferencias obviamente y no haciendo esas correlaciones de espiritualidad con física que nunca me han gustado, pero para algunas personas lo pueden entender, o los arquetipos incluso platónicos, el mundo de las ideas. Digo, todo esto también es para decir que eso está en diferentes tradiciones, no es solo en el tarot. Y que me parece muy importante porque a mí me pasó que en algún momento me enfoqué solo en los cuatro centros y en desarrollarlos, y en desarrollar el cuerpo, y en desarrollar las creatividad y la sexualidad, y mi visión del mundo, intelectualidad, y mis relaciones, y mis emociones, y súper bien, y como desarrollo humano me sirvió mucho. em, pero frente a ciertas situaciones o momentos difíciles de la vida, todo eso se Sí. desbarató y se desbarata porque no es eterno ni permanente, eh, ni inmutable, pero lo que sí nos permite sobrevivir a todos esos desbarates del mundo, eh, como la misma carta del mundo lo dice, que están estos seres aquí afuera, alineados y en su lugar, pero hay algo protegido aquí por esta Mm. mandorla más esencial donde realmente estamos, donde realmente somos, donde podríamos decir que está nuestra verdadera identidad. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta en este mapa y desarrollarlo y saber que ese es el guía, la finalidad, el camino hacia donde apunta y no quedarnos muchas veces deambulando en los otros centros. Lo digo por experiencia propia y porque también lo veo en muchos consultantes. Ajá. Ok, y yo creo que como cerrando y para volver al tarot, porque pues estamos hablando del tarot, es como que en la quinta esencia se considera en el centro, en este centro, se considera que están los arcanos mayores, ¿no? Que es como Ujú, el macrocosmos, ujú, que es todo lo que tiene que ver con el mundo exterior, con lo arquetípico, con lo más grande. Y en las esquinas están los arcanos menores que tienen que ver con el microcosmos, o sea, con lo que tiene que ver con el hombre y su mundo inserto en el macrocosmos, que es como lo grande, ¿no? Entonces, como estas analogías, eh, como para expresarlo un poquito más, es como, así como digamos, en el sistema solar existe el sol y los planetas giran, entonces en el hombre o en el ser humano, pues no me gusta hablar ya de hombre, es muy, ujú. El ser humano, muy sí, sí. patriarcal, Sí, sí, claro. en el ser humano, eh, está el corazón, ¿no?
y el corazón es como el equivalente del sol en el sistema solar. Entonces tenemos como estas equivalencias. Entonces, estas analogías son como mm, así, o sea, lo pequeño, lo que tiene que ver con el hombre y con el ser humano y su ambiente está comprendido en los cuatro centros y en los arcanos menores y en los palos, en los cuatro palos y en el desarrollo que tienen, porque tienen un desarrollo del 1 al 10 más las figuras, y todo lo que tiene que ver con lo grande, con lo trascendente, con lo más amplio y en lo que estamos insertos, con esto que es más grande que yo, está los arcanos mayores, con todos sus arquetipos que, digamos, cubren como toda la parte, como la existencia completa, ¿no? Desde el loco hasta el mundo. Eh, Creo que ese es como un... Sí, sí, y en ese sentido también, ya concluyendo, esto lo que nos dice es que el tarot y la estructura y la visión del tarot es una propuesta integral que nos permite abordar todos los aspectos de la existencia, desde los más Ujú. concretos hasta los más animales, humanos y también espirituales, y nos propone una vía y un camino de desarrollo, de evolución, de estar en el mundo muy, muy amplio que nos permite llegar a muchísimas partes y profundizar muchísimo. Entonces, como invitación para quienes les interesan que sigan caminando este camino, este mapa tan rico, tan profundo, tan simbólico y pues que tengan muy en cuenta los cuatro centros y no olviden la quinta esencia. Ajá, no olviden la quintesencia. Ok, No entonces olvidemos no la olvidemos, quintesencia. se tiende a olvidar muy fácil, exactamente. Ok, entonces eso es por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo para seguir ahondando en esta estructura. Gracias, Alejandro. Nos vemos entonces para seguir sembrando símbolos Gracias, Iván. Y para florecer. y para Chao, florecer. Chao. chao, chao.